Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a un video más de aventuras sobre ruedas. Nuestro viaje continúa en el departamento de Cajamarca. Esta vez visitamos la Hacienda Colpa, la Catarata Yacanora y las Ventanillas de Otusco, sitios turísticos concurridos del departamento de Cajamarca, donde podremos apreciar la naturaleza, los animales y la historia pre-incaica. El departamento de Cajamarca nos ofrece sitios turísticos interesantes y maravillosos, y en este video les compartiremos nuestra visita a la Hacienda Colpa, que nos encantó de principio a fin, por su lindo paisaje y animales domésticos que alberga esta antigua hacienda. Así también las cataratas de Yacanora, que constan de 2 caídas, hembra y macho. En esta ruta también aprovechamos en visitar las Ventanillas de Otusco, que son un conjunto de edificaciones funerarias que se encuentran a 2.650 metros sobre el nivel del mar, que tiene una arquitectura particular que presenta cientos de ventanillas y nichos funerarios individuales, similares a ventanas, conservadas desde el año 1993 por el Instituto Nacional de Cultura. Las Ventanillas de Otusco poseen 337 nichos o ventanillas. Estas maravillas se encuentran ubicadas cerca de la ciudad de Cajamarca, por lo que son las más concurridas para sus visitantes. Para llegar a la ciudad de Cajamarca, tomando como punto de partida la ciudad de Lima, pueden ir en bus o vuelo directamente a esta ciudad. Si optan por tomar un vuelo de Lima a Cajamarca, el costo aproximado es de 250 soles ida y vuelta. La otra opción es vía terrestre, en carro particular o transporte público. La duración del viaje es de 15 horas aproximadamente. Podrán encontrar pasajes desde 90 soles. Recomendamos viajar de noche, así aprovecharán el día para conocer esta hermosa ciudad. De todos los sitios turísticos de Cajamarca, los Baños del Inca es uno de los atractivos turísticos más visitados. En Cajamarca pueden hospedarse cerca a la Plaza de Armas, donde encontrarán habitaciones de distintos precios. Para conocer estos lugares, en nuestro caso salimos de la ciudad de Cajamarca hacia la Hacienda Colpa, que se encuentra a 11 kilómetros aproximadamente, con una duración de 20 minutos. También se puede llegar en un tour que en su mayoría incluyen los Baños del Inca. También se puede llegar en servicio de transporte público, que se dirige al distrito de Jesús. Llegando al lugar, pagamos las entradas para comenzar el recorrido. El costo de las entradas dejamos en la descripción del video. Haciendo una breve reseña, Colpa fue una hacienda dedicada exclusivamente a la crianza de ganado vacuno, la producción de leche y sus derivados. Una de las características especiales de este lugar es el llamado de las vacas por su nombre, las cuales, al escuchar su nombre, se ubican en su correspondiente lugar en el establo para el ordeño. En nuestro caso apreciamos a las vacas cuando se les estaban dando de comer, siendo cuidadas por un perro pastor. También pudimos acariciar a un lindo ternero. Esta hacienda destaca también por la existencia de una hermosa capilla,
la cual es la edificación más alta en barro de toda Latinoamérica. Así también, dentro de la hacienda existe una laguna artificial donde habitan patos y cisnes. Siguiendo el recorrido, en esta hacienda también pudimos apreciar alpacas, ovejas y otros animales. Además, en esta hacienda se tiene un espacio dedicado a la venta de productos lácteos y otros productos propios de la zona. También se puede apreciar talleres artesanales. Después de apreciar este lugar, nos dirigimos a las cataratas de Yacanora, ubicadas a 20 kilómetros de esta hacienda. Para llegar a las cataratas, dejamos nuestro vehículo en el distrito de Yacanora, de donde emprendimos la caminata a las cataratas. La duración de este tramo es de 20 minutos aproximadamente, ya que se encuentra a 1.2 kilómetros aproximadamente. La única dificultad en esta caminata es que de ida es subida, pero tomando algunas pausas pudimos llegar sin ningún inconveniente. Dependiendo de la temporada, hay veces en que las cataratas tienen mayor o menor caudal. Estando en el lugar pudimos disfrutar de la naturaleza y del sonido del agua, siendo esta muy relajante. Después de un tiempo emprendimos la caminata de retorno. Del distrito de Yacanora nos dirigimos a las Ventanillas de Otuzco, que se encuentran a una distancia de 12 kilómetros o 30 minutos aproximadamente. Y tomando como punto de referencia a la ciudad de Cajamarca, las Ventanillas de Otuzco se encuentran a tan solo 8 kilómetros en el distrito de Baños del Inca. Si optan por ir en transporte público, el costo está entre 1 sol a 2 soles. Estos transportes directamente dejan en las mismas ventanillas. Llegando a este complejo, se debe pagar un derecho de ingreso. Los costos los dejaremos en la descripción del video. El sitio arqueológico Las Ventanillas de Otuzco, con una antigüedad que se remota a los primeros siglos de nuestra era, destaca en medio de la naturaleza de la zona norte de la Sierra del Perú y se ha convertido en uno de los sitios turísticos más atractivos del departamento de Cajamarca. Este sitio arqueológico se trataría de un cementerio perteneciente a la cultura cajamarca, que destacó entre los años 200 después de Cristo a 800 después de Cristo, la misma que tenía el ritual de enterrar a los muertos en nichos excavados en roca en lo más alto de los barrancos de la zona. Con respecto a los entierros, los difuntos eran sepultados en primer lugar en el suelo y pasando algún tiempo, algunos huesos y cráneos se depositaban en los nichos labrados en las rocas de Otuzco, posiblemente con fines de veneración. Por este motivo se cree que estas criptas eran utilizadas para un segundo entierro, ya que no se han encontrado esqueletos completos. Entre sus características más importantes, destaca que estos orificios conducen a un corredor que conecta al corazón del macizo rocoso, donde se hallan más nichos. Este sitio arqueológico está rodeado de vegetación con tunas y pencas, ubicadas en una accidentada terraza. Completando este recorrido quedamos sorprendidos de las maravillas que hay en Cajamarca, lo que nos motiva a seguir conociendo más de nuestra cultura, su gente y las maravillas naturales que hay en nuestro querido país. Si les gustó este video y quieren obtener más información acerca de estos destinos,
Síganos y activen la campanita de notificaciones, así estarán al tanto de cada viaje. Si tienen alguna consulta o si quieren recomendar algún lugar para que lo podamos conocer, no olviden dejarnos sus comentarios. Les agradecemos por habernos acompañado en este video. Nos vemos en la próxima aventura.